Ok. Bueno, buenas noches a todos. Algunos seguramente están desde el primer cursillo que hicimos de introducción al Antiguo Testamento, otros no, de manera que para los que yo no los conozco o demás, yo me llamo Jorge Novoa, que soy jubilado, profesor jubilado, ¿verdad? Pero cuando el padre Antonio Monzani le falta un profesor y a pesar de sus esfuerzos no logra conseguir ese profesor, como es este caso, entonces, dada la gratitud que tengo por Antonio, por muchísimas cosas, entre ellas por el cuidado que tuvo de un sacerdote a mí me enseñó muchísimo de Biblia, que fue el padre Miguel Barriola, pero además otras muchas cosas más. Entonces siempre me convence, sin mucho esfuerzo me convence. De manera que a mí me tocó hacer este año, en virtud de esta dificultad que él tiene. Yo ya hace unos 3 4 años que dejé de dar clases, di durante 20 años en la parte de Biblia de, de la formación de los laicos y demás. Y bueno, soy diácono permanente, cumplí este año 30 años como diácono permanente y estoy casado con 43 años. Estoy casado, 4 hijos, 4 nietos. Así que bueno, más o menos en general es eso. Lo otro, diríamos, ustedes, es la vida de fe de cualquiera de nosotros. Vivo más o menos como ustedes, en medio de las mismas circunstancias. Algunos apuntes que me hice rápidos vinculados con este cursillo de introducción al Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo primero son algunos datitos para tener presente. Lo primero, la materia es extensa para el número de clases que tenemos. Es extensísima. Son tratar de dar una introducción, una ayuda a lo que tiene que ver con 27 libros. 27 libros de los cuales la mayor parte de estos libros son, digamos, lo más importante para nosotros. Por lo pronto, los evangelios, la vida de Jesucristo. De manera que la materia es extensa y el objetivo, cuál sería la base, digamos, es tratar de hacer un acercamiento, de que ustedes se acerquen a esta realidad y que esta realidad pueda despertar en ustedes el deseo de profundizar un poco más, despertar ese deseo. Voy a tratar de entender un poquito más el Evangelio, voy a tratar de ver ¿no? cómo me acerco al Evangelio, cómo puedo ir conociendo la vida de Jesucristo. Yo digo, por ejemplo, para poner un ejemplo, Jesús enseñaba con parábolas. Pero bueno, ¿qué es una parábola? Es una comparación entre dos términos. ¿Y por qué lo usaba? Porque hablaba de realidades que ellos mismos conocían, que estaban en las cosas cotidianas, pero las vinculaba con realidades espirituales. El reino de los cielos se parece a tal cosa. De manera que ven, una parábola. Bueno, ¿y la parábola qué hace? ¿Por qué vincula los dos términos? Porque él sabe que esta realidad espiritual se puede comparar con una realidad material. Él lo sabe eso. Entonces por eso dice que es igual a tal cosa. Yo de pronto no sabría decirlo, porque yo no sé si esto tiene una exactitud, pero él que es el Hijo de Dios y que conoce lo que es el reino de los cielos y que conoce estas realidades, entonces se compara y entonces muestra una comparación. ¿Ven? Y al mismo tiempo uno dice, bueno, ¿y las parábolas por qué se las explica a unos y a otros no se las explica? Porque a los que se las explica es porque han dado el paso de la fe. Y a los otros quiere atraerlos a la fe, quiere que crean en él. Y luego que creen en él, entonces los introduce en la comprensión de las parábolas. Es un ejemplo para mostrar qué cosa, que hay muchas pequeñas cosas que se pueden conocer un poco más, que se puede profundizar un poquito más, que esa comparación que parece sencilla está comparando una cosa material con una espiritual. Pero ¿por qué lo hace? Porque es comparable. ¿Y quién lo dice? Él lo dice, que es el que sabe que estas cosas se pueden comparar. De manera que el objetivo es tratar de que ustedes se acerquen más, de que se animen a profundizar un poco más, de que traten de, diríamos, de abrir la ventana de estas realidades, acercándose. Me parece que está de más, pero por la duda los digo. Hay que tener una Biblia a mano. Si uno va a cazar sin escopeta, está liquidado. Acá necesitamos la Biblia, tenemos que tener una Biblia a mano. ¿Por qué? Porque buscamos mucho en la Biblia y al mismo tiempo esto es en parte eso, ¿verdad? Es hacerse
familiar con la Biblia. Yo sé que hoy están en computadora, a veces es más fácil buscar un texto y demás, pero bueno, en este caso es tratar de tener una Biblia a mano. Una Biblia la que uno tenga. Conocer las limitaciones de lo que tenemos es importante. O sea, la Biblia que llamamos de Jerusalén, que es la Biblia que se tradujo en la escuela bíblica de Jerusalén por los franceses, con un sacerdote muy biblista, el padre Lagrange, al frente de ese grupo, ¿verdad? Esa Biblia es la que, por lo menos en la Facultad de Teología, se utiliza especialmente para estudiar. ¿Por qué? Porque tiene una mayor precisión que otras Biblias, que tienen otra intención, por ejemplo, que sea más pastoral, que esté más cerca de la gente. Entonces transforman algunas expresiones en cosas que sean más comprensibles. Pero al hacerlo, a veces andan caminando por un filo en donde la traducción genera lo que llaman una traición. Es decir, hay algo allí que en lugar de traducirlo bien, tienen que digamos, por favorecer una cosa a veces. Y de hecho, si ustedes ven la Biblia latinoamericana, tiene una multitud de ediciones. ¿Por qué? Por las correcciones que se le fueron haciendo a lo largo del tiempo a partir de realidades que no estaban del todo bien. Pero en este caso nuestro aquí no importa. Es la que tengamos, es la Biblia que tengamos. De manera que Biblia, después es importante que si podemos, yo lo voy a intentar, yo les paso a través de Cecilia algunos textos bíblicos que capaz que ustedes los pueden tener marcados. De manera que cuando vamos en esta clase, entonces remitimos a un texto que ya no tenemos necesidad de buscarlo, sino que vamos a la marca, a los efectos de que esto nos favorezca en el tiempo. Y la tercera cosa, diríamos, es una tarea para ustedes. ¿Cuál es la tarea para ustedes? Que en este periodo de tiempo que tenemos, desde el día de hoy, 9 de agosto, a fin de mes, hay que leer un evangelio. Hay que leer un evangelio. Fíjense, en este momento estamos a 9, quiere decir que son 22 días que quedan. El evangelio de Mateo son 28 capítulos. Quiere decir que con un capítulo por día y poquita cosa más el de Mateo. El evangelio de Marcos son 16. Nos están sobrando un montón de días si leemos a Marcos, si elegimos a Marcos. Si leemos a Lucas son 24. Quiere decir que andamos ahí con los días que tenemos. Y si elegimos a Juan son 21. Nos van a sobrar días. Un capítulo por día, que en algunos casos es menos de 10 minutos. Pero ¿qué queremos hacer con esto? Queremos que se acerquen al texto. ¿Para qué? Para que también podamos intercambiar y ver que los lenguajes no son los mismos, que tal vez los destinatarios no son los mismos, que ha tomado uno determinadas decisiones en sus acentuaciones y por qué lo ha hecho. De manera que la tarea es elegir uno de los 4 evangelistas y entonces comenzar, no con prisa o leyéndolo, diríamos, apuradamente, sino con tranquilidad, tratar de tomar un capítulo, leerlo, de pronto anotar, esto no entendí, o esta palabra, qué quiere decir, qué significado tiene, y empezar a llegar al fin de mes habiendo leído un evangelio a lo largo de este curso. El punto que tengo ahora son, yo le doy a Cecilia unos repartidos. Estos repartidos a veces hay que actualizarlos y yo trato de hacer el esfuerzo de hacerlo porque son los que yo usaba siempre, pero claro, algunas cosas han ido evolucionando y yo trato de actualizarlos, pero los repartidos son más de lo que damos en clase. Lo que damos en clase es algo de esos repartidos. Y lo que damos en clase tiene que ver con una elección que hacemos, tomamos decisiones, esto lo vamos a ver, esto no lo podemos ver porque no nos da el tiempo, esto sí, esto no, pero por eso ustedes de pronto van a los repartidos y pueden ver más de lo que damos en clase, pero eso es así, porque no tenemos tiempo suficiente para dar todo como se encuentra allí en los repartidos. Por lo tanto, hay que tratar de anotar si uno tiene preguntas que se van suscitando a medida que avanzamos y ver que la pregunta no nos saque del tema. Si es una pregunta que está vinculada con el tema, hacia el final hacemos un pequeño, digamos, espacio y las preguntas las hacemos allí. Si es una pregunta que se sale del tema, la anotamos, porque a uno le puede traer una pregunta de otra realidad, la pasamos a través de Cecilia y de pronto la respondemos puntualmente, pero dentro de esa dinámica, ¿no?
Bueno, más o menos son indicaciones metodológicas a ver cómo podemos funcionar en estos 4 encuentros a partir de, de que sabemos que es muy extenso y tenemos que tomar decisiones y queremos que esto sea lo mejor para ustedes posible, ¿eh? Vamos entonces sí a introducirnos en lo que tiene que ver con esto de el Nuevo Testamento. Hay una cosa que es importante y es que el misterio de Dios se revela en plenitud en el Nuevo Testamento. El misterio de Dios se revela en plenitud. Puede ser que en el Antiguo Testamento haya habido expresiones que designan algo como la Trinidad o que se hable de algunas de las personas de la Trinidad haciendo alusión a ellas, pero en realidad la plenitud de comprensión de esto se da en el Nuevo Testamento. Es decir, Jesucristo es el que va a manifestar en plenitud la revelación. Jesucristo es, dicen algunos teólogos y con mucha razón, la última palabra del Padre. ¿Por qué? Porque en Él dice todas las palabras. Jesucristo es lo definitivo. De manera que las personas divinas van a ser reveladas en el Nuevo Testamento como personas divinas. En el Antiguo Testamento se habla del Señor, se habla de Dios, se habla del Espíritu de Yahvé, pero de ninguna manera se comprenden que son personas distintas, que estamos hablando de la Trinidad. Ninguna de esas cosas son comprensibles en el Antiguo Testamento. Esto es a partir del Nuevo Testamento. ¿Y por qué es a partir del Nuevo Testamento? Porque llega aquel que se vuelve, digamos, la luz que ilumina todo, que es Jesucristo. Jesucristo va a esclarecer todo. Y a partir de él se va a poder leer el Antiguo Testamento. Cuando los hombres, y en este caso los que no son cristianos, leen el Antiguo Testamento prescindiendo de Jesús, entonces el Antiguo Testamento les queda incomprensible en muchísimos aspectos. Dice San Pablo en la carta a los Corintios que los que leen el Antiguo Testamento, digamos, sin Jesús, para ellos permanece como velado, como con un velo, no pueden ver claro. Y de hecho nosotros tenemos un ejemplo. En la Semana Santa nosotros leemos a Isaías en lo que se llama el siervo sufriente de Yahvé. Y allí Isaías cuenta de un siervo que sufre, que es maltratado, que es golpeado, que es perseguido, pero que no levantaba la voz, que iba como una oveja al matadero, y así sucesivamente se exalta la figura de ese siervo sufriente y se dice que cargaba sobre él los pecados del pueblo. Cuando nosotros vemos a Cristo, reconocemos en el siervo sufriente a Cristo. Decimos, este es el siervo sufriente. Vemos a Cristo golpeado, ¿verdad? En la pasión, lo vemos maltratado, lo vemos escarnecido, vemos al siervo sufriente, este es el siervo. Vemos cómo sube a la cruz, sube al madero, vemos cómo esa muerte suya allí salva a la humanidad. Es decir, que vemos el cumplimiento de la promesa de Isaías en Jesucristo. Y al mismo tiempo comprendemos mejor la profecía de Isaías, la comprendemos mejor. Porque ahora hemos visto en Cristo esa realidad. Los judíos, cuando se les pregunta quién es el siervo sufriente de Yahvé, dicen el pueblo. ¿Y por qué? Y bueno, entonces se lo aplican al pueblo diciendo que a lo largo de la historia ha sufrido. Y entre otras cosas hablan de los campos de concentración y de las persecuciones, ¿verdad?, que sufrieron. De manera que ven, Cristo es una clave de comprensión de toda la Escritura. Cristo es la plenitud y la clave de comprensión de toda la Escritura. Por eso el Nuevo Testamento se vuelve, diríamos, para nuestra fe central, fundamental. Y quiero comenzar haciendo referencia a 3 realidades que me parecen muy importantes. Hablando con esto, vamos a ver si me sale, como se dice, ¿no? Pero bueno, esperemos que sí, todo esto de la computadora hay que tener su... muy bien. Ahí está. Vamos a ver ahora. Aquí está. Si ustedes se fijan en esta diapositiva que hay allí, ustedes van a poder ver
que, perdón, aquí, van a poder ver tres títulos que están especialmente resaltados, ¿verdad? Que serían como el marco de lo que supone el Nuevo Testamento. Por un lado, eso que está allí en el primero, el Hijo revela al Padre. Es decir, ¿qué es el Nuevo Testamento? Es la revelación del Padre. Nosotros a Dios lo llamamos Padre, y lo llamamos Padre porque Jesucristo nos ha enseñado a llamarlo así. Y cuando enseña el Padre Nuestro, Jesús dice que recemos de manera que nos introduce en la condición filial. Nos enseña a sabernos hijos y a tratar al Padre de acuerdo a esa condición nuestra filial. Por eso la oración cristiana nace de la comprensión de la condición filial, porque somos sus hijos. Los hijos hablan con el Padre. De manera que el Hijo va a revelar el rostro del Padre. Y de hecho, si ustedes recuerdan, en un momento uno de los discípulos se acerca a Jesús y le dice, muéstranos al Padre. Y él le dice, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. De manera que está claro que el Hijo es el que revela el rostro del Padre. Y especialmente lo que el Hijo hace es realizar la obra de la redención, que es la obra que el Padre le encomienda, ¿no? Cuando le anuncian a Jesús que está cerca el cáliz que tiene que beber, dice, para esto he venido al mundo. El cáliz que tengo que beber no lo voy a beber, es decir, viene a realizar la obra de la redención. Y de hecho, el Nuevo Testamento es lo que nosotros llamamos la nueva alianza que tiene una característica singular, que es eterna. La antigua alianza tenía era una acción provisoria en muchos aspectos, pero la nueva alianza es nueva y es eterna. Y como nueva, no es que ha abolido la antigua alianza, no, sino que la ha llevado a la comprensión en plenitud. Ha iluminado la antigua alianza, ha mostrado el rostro verdadero de lo que se encuentra allí en la antigua alianza. De forma que Jesucristo viene a revelarnos al Padre. Esto es lo primero y lo importante. ¿Por qué? Porque el Padre es el que le encomienda la obra de la redención. Me quiero detener en dos textos bíblicos que seguramente ustedes recuerdan, porque habitualmente los hemos muchas veces en nuestras celebraciones utilizado y demás. El primero tiene que ver con lo que leemos en Hebreos 1.1. Hebreos 1.1. Si ustedes se fijan allí, justamente este texto de Hebreos, durante muchos años a esto se le llamó la carta a los hebreos y se le atribuía a San Pablo. Hoy ni los papas se le atribuyen a San Pablo y ya no se dice más la carta a los hebreos, se dice el texto a los hebreos, porque se ve que no es una carta primero. Pero además de eso, sí bajo la influencia de San Pablo, es decir, en el ambiente de San Pablo. ¿Verdad? Alguna persona muy cercana a San Pablo tiene toda esa influencia. Pero en realidad, este texto a los hebreos en el capítulo 1, versículo 1, comienza mostrándonos, dice, muchas veces y de muchas maneras habló a Dios en el pasado a nuestros padres, muchas veces y de muchas maneras. Dios se sirvió a lo largo de toda la Escritura para comunicarse con el pueblo, eso, ¿verdad? Utilizó instrumentos distintos, habló por los jueces, habló por los patriarcas, habló por los profetas, ¿verdad? Habló por distintas personas y de distinta manera. También habló en una zarza que arde sin consumirse, Dios habló muchas veces y habló de muchas maneras en la antigüedad, ¿verdad? Dice, y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. De manera que aquí hay una singularidad. La palabra que se nos viene a comunicar por medio de Jesucristo es la palabra del Hijo de Dios. Es la palabra del Hijo de Dios. ¿Y esto por qué es importante? Porque el Hijo
viene a hablarnos no de algo que le han dicho que hable, sino de aquello que él conoce por ser el Hijo Eterno. Por eso este texto muestra cómo la revelación ha tenido distintos momentos, distintas instancias, y todas ellas son comunicación de Dios, pero resalta especialmente que han llegado los últimos tiempos. Han llegado los tiempos en donde las cosas provisorias terminan. ¿Por qué? Porque llega la palabra de aquel que justamente trae una palabra definitiva, el Hijo. Hebreos 1:1 y siguientes, y si miramos, esto sale con letrita chiquita, porque yo digo, la verdad que yo hago lo que puedo con esto, todo un problema, pero en definitiva, quería ponerles acá el comienzo del Evangelio de San Juan, que ustedes seguramente lo conocen, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, aquí justamente se nos dice, en esto que se llama el prólogo de San Juan, que es una monumental obertura hecha por San Juan, mostrando justamente cómo este no solo tiene un origen temporal, Jesucristo, ¿verdad?, sino que este está en la eternidad, ¿verdad? Mientras que los otros evangelistas van a ver cómo nació temporalmente, San Juan se remonta y se va al comienzo y utiliza la misma palabra con la que se inicia la Biblia. Por eso en el Génesis 1 dice en el principio, y San Juan utiliza la misma expresión, en el principio, para mostrar justamente cómo este del que hablamos está allá, en el comienzo. Y a medida que va hablando, ¿no? En el principio existía la palabra o el verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y así sucesivamente va describiendo todas las cosas. Se dice que todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuando existe, y así sucesivamente. En un momento determinado hace un hincapié muy importante, dice, y la palabra se hizo carne, en el versículo 14. Quiere decir que Jesucristo, el Hijo de Dios, que estaba en el seno de la Trinidad desde siempre, como segunda persona de la Trinidad, en un momento se hace carne y baja. Y esa realidad, ese descenso de la palabra de Dios que se hace carne, muestra justamente cómo lo que ella va a comunicar, por las cosas que va a decir y por las cosas que va a hacer, son las cosas que tienen su origen en el mismo Dios. No viene un profeta de parte de Dios, no viene un juez, no viene un rey, no viene alguien que se le ha dicho que tiene que decir tal cosa. Viene aquel que está en el seno mismo de Dios. De manera que así como en Hebreos vimos cómo Dios habló de muchas maneras, pero que en los últimos tiempos habla por su Hijo, el Evangelio de San Juan nos pone también en esta misma realidad. Nos hace mirar hacia el Hijo de Dios que se hace hombre. Y fíjense ustedes cómo resalta esto, lo importante de esta revelación que se nos da a través de Jesucristo. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás, en el versículo 19. A Dios nadie le ha visto. Entonces, ¿cómo se puede hablar de Dios? El Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Aquí está la singularidad. El Nuevo Testamento es esta singularidad. Es el Hijo único, es el que está en el seno del Padre. Es el que nos viene a hablar de las cosas que no le han dicho, sino de las cosas que Él conoce por Él mismo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. De manera que esto es lo que llamaríamos el movimiento descendente. Es Dios que viene a darse a conocer. Y ahora lo hace de una manera singular con su Hijo. Y este Hijo revela al Padre. De manera que conocemos al Padre porque el Hijo nos viene a dar a conocer al Padre. Jesús dice, por ejemplo, que el Padre es misericordioso. No solo nos enseña a llamar a Dios Padre, sino que dice que ese Padre es un Padre que está lleno de misericordia, que es rico en misericordia. Jesucristo nos dice que en el cielo hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan o que no,
¿Por qué? Él lo puede decir, porque Él es el que está en la eternidad. Él es el que viene de la eternidad. Y esto es lo que lo hace singular. Esto es lo que lo hace singular. ¿Qué es lo que lo hace singular? Que es el que está en el seno del Padre el que revela quién es el Padre. Y por eso nosotros accedemos al Padre, lo conocemos. Pero ¿cómo lo podemos conocer al Padre? En Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el rostro del Dios invisible. Y por lo tanto quiere ser encontrado en Cristo. El conocimiento del Padre debe encontrarse en el conocimiento del Hijo. Por eso dice eso Jesús. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Porque ha querido el Padre revelarse en Él, darse a conocer en Él. Y Él es el que nos ha enseñado a nosotros esta distinción, ¿verdad? Nos ha enseñado cómo está el Padre, a quien Él dirige toda su vida, ¿no? Él vino para cumplir la voluntad del Padre, Él vino a dar a conocer lo que el Padre le había enseñado, Él vino para que los hombres aprendan a llamar a Dios Padre, para que vivan la providencia, que es el auxilio con el que el Padre cuida de todos los suyos. De manera que ven, podríamos decir, el Nuevo Testamento lo primero que hace es revelarnos al Padre, porque en el Evangelio de Juan sobre todo, Jesús es lo que más insiste en la revelación del Padre. ¿Y qué se manifiesta en Jesús? La realización de la obra de la redención. Porque obrando la redención, Cristo libra de la esclavitud del pecado y de la muerte. Obrando la redención, Cristo libra de esa realidad al hombre. Hace nuevo al hombre, hace nueva la humanidad. Como decíamos recién, ¿no? Trae a los hombres la filiación. Por eso podemos admirarnos de muchas cosas, pero la que más nos debe admirar es que somos hijos de Dios. A mí no me admira tanto, digamos, conocer mucho, pero me admira mucho más ser hijo de Dios. Porque esto es impensable. Porque además San Juan dice que no es que es una cuestión que se dice, es que somos hijos de Dios. De manera que este es el gran misterio. Ha obrado es decir, el hombre había pecado y al pecar, digamos, dijo que no al plan de Dios y tomó distancia del plan de Dios, pero Dios, en vez de remendar, que podía haber sido lo que hiciera, ¿qué hizo? Elevó la apuesta, podríamos llamar entre comillas, ¿no? Había llamado al hombre a la existencia, había dispuesto para el hombre que siendo imagen y semejanza de él viviera en una relación de amistad, y esa es la obra de la creación inicial de Dios. Pero después que pasa eso, que por el pecado el hombre da la espalda, Dios viene a llamar al hombre a que sea su hijo. No dice, bueno, ahora te voy a dar un segundo premio, ¿qué vas a hacer? Lo que hiciste no merece otra cosa, sino que por el contrario, ¿verdad? Inicia una nueva creación, por eso es la obra de Cristo. Y el Evangelio de San Juan, que lo tiene muy presente, por eso ha utilizado esta expresión en el principio, es decir, usando la palabra que inicialmente abre la Biblia. Es decir, ¿para qué? Para mostrar que hay un nuevo principio, hay un nuevo comienzo, hay una nueva humanidad. Así como aquella inicial en Eva y en Adán, por el pecado se distancia de Dios y se aparta, esta nueva humanidad se va a realizar justamente en Jesús y en María. Aquí están el nuevo hombre y la nueva mujer. En el caso de María, diríamos que San Ireneo de León, un padre de la Iglesia, la pone en paralelismo con Eva. ¿Y por qué la pone así? Porque dice que justamente es la nueva Eva, María. Que así como la Eva inicial no tenía pecado, esta nueva tampoco tiene pecado. Pero así como aquella es infiel, esta es fiel. Entonces Dios va a volver como a tratar de llamar al hombre a partir de esta acción. Bueno, el Nuevo Testamento está en ese corazón, en esa realidad. Se nos revela la obra redentora. Todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento ahora se cumple. Se hace presente, está en medio de nosotros. Jesucristo no solo predica, sino que a su vez obra milagros, ¿verdad? Es capaz
de a llamar a los hombres a la conversión, forma en torno así un grupo de discípulos a los que los introduce en esas realidades más escondidas, más misteriosas, de forma que, ¿verdad? El Nuevo Testamento, por un lado, tiene este horizonte, se nos revela el rostro del Padre, se nos da a conocer al Padre. Cristo obra lo que el Padre le encomienda, que es la salvación del hombre. Cristo entra en la pasión, si ustedes lo ven en el Evangelio de Juan, Cristo entra muy libre en la pasión y deja en claro, dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Quiere decir que voluntariamente decide entregarse. Y este es el plan del Padre, es decir, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Bueno, esta búsqueda del hombre es una búsqueda apasionada, es una búsqueda por amor que Dios realiza del hombre. Y Jesucristo, al hacerlo, revela el designio del Padre, revela lo que el Padre quiere, qué cosas son las que debe hacer. De manera que este es, por decirlo así, el primer momento general de lo que es el Nuevo Testamento. Para que podamos acceder a él parece muy importante eso. Y el segundo momento, que está en el Nuevo Testamento, pero no en el Antiguo, es que el plan de Dios se va a esclarecer porque el Espíritu Santo va a esclarecer el plan de Dios. Va a aparecer el don de lo alto, el Espíritu Santo, que es el que va a esclarecer el plan de Dios. El Espíritu Santo, vuelvo a insistir con lo mismo, es muy importante. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento aparece como Espíritu del Señor, o como Espíritu de Yahvé, o como Espíritu, pero todavía no hay una comprensión de que sea una persona. Eso viene con el Nuevo Testamento, no con el Antiguo. Por eso Jesucristo dice, ¿verdad? El Padre y yo lo enviaremos. Entonces, Él no es el Padre y Él no son el Espíritu, está distingue, hay tres personas. Y el Espíritu Santo viene ¿para qué? Para esclarecer, para enseñar, para interiorizar, para que se ponga en acción. Para ver un poco esto de la misión del Espíritu Santo, vamos a mirar el Juan capítulo 8, Evangelio de San Juan capítulo 8, versículos del 26 al 28. Juan 8, 26 al 28. En ese texto se dice, si ustedes lo tienen por allí, lo ven, y si no, lo escuchan, dice Jesús, muchas cosas tengo para hablar y juzgar respecto de ustedes, pero que el que me envió es veraz, y yo lo que escucho de junto a él, estas cosas hablo al mundo. Pero no entendieron lo que les hablaba del Padre, no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, cuando lleven al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y de mí mismo nada hago, sino aquello que el Padre me ha enseñado. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que va a cumplir, diríamos, dos misiones. El Espíritu Santo va, fíjense, ustedes busquen allí Juan 14, 25 al 26. Juan 14, 25 al 26. Estamos en los discursos de la cena. El contexto es de caridad, es de amor. Jesús se está despidiendo, les dice que se va. Ellos se inquietan. Jesús les dice que no se inquieten, que confíen en Él. Y entonces Él comienza a manifestarles que esta ida suya no los va a dejar desamparados, porque Él va a mostrarles que hay un modo de presencia que se va a dar ahora cuando Él parta. Y entonces comienza a través del verbo dar, les doy tal cosa, les doy tal otra, empieza a expresar las cosas que les da. Y en este 14, 25, 26,
dice allí, les he dicho estas cosas estando con ustedes, pero el Paráclito, expresión que utiliza el Señor para designar al Espíritu Santo, Paráclito, no traducida porque tiene muchos significados. Si ponemos consolador, entonces, ¿verdad? Sacamos otra de las formas que tiene de traducción. De manera que el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ¿ven? El Paráclito, que el Padre enviará en mi nombre, ahí están las tres personas, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. De manera que aquí se ve claramente cuál es la misión del Espíritu Santo. Primero, la misión del Espíritu Santo está referida a Cristo. Es lo que Él les ha dicho. De manera que la misión del Espíritu Santo está relacionada con Cristo. Y en segundo lugar, utiliza dos verbos. Utiliza el verbo enseñar y el verbo recordar. Dice el texto, les enseñará y les recordará. Si aplicamos solo el enseñar, parecería que se refiere a algo que uno no sabe. Enseñar, me enseñan algo que yo no sé. En cambio, recordar significa más bien hacer presente algo que uno ya conoce. Lo cierto es que para comprenderlo en su dimensión exacta, hay que tratar de ir a las veces que el evangelista San Juan utiliza el verbo enseñar y utiliza el verbo recordar y ver qué contenido le ha dado a estas dos realidades. Y aunque nosotros no tenemos posibilidades de abundar mucho más, lo que sí sabemos es que en el Evangelio, según San Juan, la expresión de enseñar queda reservada a las personas divinas. Mientras que en los otros evangelios, en el de Mateo, Marcos y Lucas, enseñan los fariseos, enseñan los apóstoles, enseña San Juan Bautista. Aquí no. Aquí enseñan el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Nadie más. La expresión enseñar la utiliza para ellos, para las personas divinas. Y entonces, ¿qué es lo que acontece con esta realidad por la cual el Espíritu Santo esclarece el plan de Dios? El Espíritu Santo viene en auxilio de ellos para que ellos puedan comprender en profundidad la realidad. Muchas de las cosas que han vivido no las han comprendido en profundidad. Por ejemplo, acabamos de leer este texto de 14, 25, 26, y dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, ¿verdad? Les ha dicho, les ha enseñado cosas, pero muchas de esas cosas no se han comprendido totalmente. Es que no era sencillo comprenderlas. El Hijo de Dios. Israel esperaba al Mesías, pero esperaba a la segunda persona de la Trinidad, no. Porque esto es lo absolutamente novedoso. Que el Mesías era el Hijo de Dios, entendido como se aplicaba el término Hijo de Dios a un hombre piadoso, justo, bueno, santo, pero que era la segunda persona de la Trinidad, que era Dios mismo. Esto no. Pero Cristo se manifiesta de esta manera. No se manifiesta con una pretensión, diríamos, menor. A Jesús le dicen los jefes religiosos, ¿cómo tú siendo hombre te haces Dios? Que tiene esa pretensión, pretende presentarse como lo que es el Hijo de Dios. Es decir, que perciben la pretensión que tiene. ¿Por qué perdona los pecados si solo los perdona Dios? Los escándalos que se generan, ¿por qué se pone por encima de la ley de Moisés? Y es capaz de decir antes de Moisés, yo era, porque es Dios. De manera que Jesús no oculta la pretensión que tiene, no oculta eso y lo manifiesta. Pero esta pretensión no es comprensible totalmente. De hecho, si ustedes leen algunos textos, verán que esto pasa muy a menudo. Dicen, por ejemplo,
Algunos textos del Nuevo Testamento, de los evangelios, dicen que Jesús dijo tal cosa porque él sabía quién lo iba a entregar. Claro, ellos en el momento no se dieron cuenta de que él sabía. Lo que pasa es que ahora ya el Espíritu Santo les ha revelado en profundidad el misterio de esta realidad. Les ha hecho conocer con una luz nueva lo que han vivido. Les ha dado una profundidad para mirar la misma vida de Cristo y comprender. Y ahora ese Espíritu Santo es el que trae a la memoria de ellos esos acontecimientos, pero iluminados por esta luz nueva. Por eso, como dice estos dos verbos de este versículo de San Juan, Él les enseñará y les recordará. Es decir, hay un jueguito de palabras que algunos utilizan para explicarlo diciendo que Él enseña recordando y recuerda enseñando. Es decir, para mostrar cómo el Espíritu Santo ahora lo que va a hacer es poner en el interior de ellos la enseñanza. Porque lo que está claro es que Cristo ha sido maestro y ha enseñado. Y el Espíritu Santo también es maestro y ha enseñado. Pero por los textos que nosotros tenemos, esto que refiere al Espíritu Santo tiene unas características concretas. Cuando hablamos del Espíritu Santo, la enseñanza del Espíritu Santo siempre aparece como en tiempo futuro. Se designa que va a acontecer algo, que va a acontecer, que va a venir. Si ustedes se acuerdan aquel texto que Jesús estaba en el templo y dice, el que tenga sed, que venga y beba. Entonces el evangelista, vamos a leerlo porque esclarece bastante casi todas estas cosas. En el capítulo 7, Jesús va a hablar de la promesa del agua viva. En el capítulo 7, versículo 37. Dice, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie, gritó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Y fíjense la explicación que da el evangelista. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, futuro. Esto lo decía refiriendo, pero esto no lo entendió en el momento, lo entendió después de Pentecostés. Y esto es justamente eso. Ahora, a la luz de Pentecostés, comprende lo que pasó aquel día cuando Jesús gritó eso. Ahora lo comprende. Claro, dice, esto fue por esto. Como aparece muchas veces, él sabía que lo iba a entregar esto. Ellos en el momento no comprendieron esas cosas. Pero el Espíritu Santo es el que viene a esclarecer. Tiene un magisterio. Y fíjense cómo continúa este texto de San Juan. Dice, porque aún no había espíritu. ¿Cómo no había espíritu? Si es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo que no hay espíritu? Y miren cómo sigue. Pues todavía Jesús no había sido glorificado. Claro, en realidad, Pentecostés es el don de la Pascua. El don del Espíritu Santo es fruto de la Pascua de Cristo. El gran don de la Pascua es el Espíritu Santo. La entrega de Cristo hace brotar justamente esa vida que ahora se derrama sobre la humanidad y que es dada por el Espíritu Santo. Por eso es el gran don de la Pascua, el Espíritu Santo. ¿Y por qué no había todavía Espíritu? Porque en realidad el Espíritu Santo, después de la Pascua, va a estar en los hombres de una manera nueva. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba sobre los profetas. Impulsaba a los hombres de Dios. El Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas. El Espíritu Santo, y así sucesivamente se ven los modos de presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la novedad del Espíritu después de la Pascua? Que está dentro nuestro. Ya no está afuera, está dentro. Por eso es un maestro interior. Por eso interiormente nos enseña. Después de la Pascua, justamente ahora viene hacia cada uno de nosotros y a nuestro interior. Lo que se recriminaba en el Antiguo Testamento, de que la ley
había quedado escrita en tablas de piedra y que por lo tanto había quedado escrita muy en el exterior del hombre y que el hombre, ¿verdad? No se acercaba al misterio de la ley de Dios de modo adecuado. Entonces ahora, con esta acción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en nuestro interior. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, San Pablo dice que el Espíritu es el que nos enseña a llamar a Dios Padre. Abba, Padre lo llama, a Dios lo llaman porque el Espíritu Santo es el que nos enseña. Nos enseña porque es interior. Está en nuestro interior. Es el que nos mueve, es el que nos santifica, es el que nos impulsa. ¿Ven? La ley no queda escrita en una tabla de piedra afuera. Eso era lo que decían los profetas. Sino que ahora está en el interior, está dentro de cada uno de nosotros. De manera que ven el segundo punto de lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Ustedes después lo pueden ver en los apuntes y ahí lo pueden encontrar todo, con todos los ejemplos que se ponen allí, es justamente cómo el Espíritu Santo va a esclarecer. Es decir, es vital Pentecostés. Es vital Pentecostés. Esa palabra de Cristo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el don de lo alto, es vital. Ellos van a tener, por un lado, fuerza, van a tener valor, van a tener vigor, pero también van a comprender de un modo nuevo. Y este es el don de la Pascua. Esto es lo que el Padre hace al donar el Espíritu Santo con el Hijo, introduce a los discípulos en la verdad. Es el Espíritu de la verdad que va a conducir hacia la verdad completa. Y el tercer momento, son tres, es justamente que los apóstoles son testigos iluminados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión que se les ha encomendado? Ser testigos. Por eso los libros del Nuevo Testamento no son, diríamos, textos que declaran quién era Jesús, tratando de ser lo más objetivos posibles. No, son testimonios de creyentes. Son testimonios de fe de creyentes. Los discípulos son testigos. El Espíritu Santo hace que estos que han sido llamados por Cristo para estar con Él, y a quienes Él ha enseñado, y a quienes Él ha estado cerca de ellos, ahora los envía. El segundo movimiento, primero los atrae y les enseña, y luego ¿qué hace? Los envía. ¿Y cómo los envía? Los envía con lo que necesitan para la misión, porque si no, quedarían ellos a merced de los lobos. Entonces para la misión necesitan tener valor, necesitan tener fortaleza, necesitan tener sabiduría, necesitan tener don de consejo, necesitan el Espíritu Santo para que los asista. Y por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles se podría llamar, ¿verdad?, el libro de la iglesia impulsada por el Espíritu Santo. ¿Qué es el libro de los Hechos? La iglesia primitiva, esa después que Cristo se va a los cielos, representada especialmente en Pedro y en Pablo y en los otros apóstoles, que van a evangelizar, que van a hacer ¿qué cosa? Van a ser testigos, van a llevar el evangelio de Cristo hasta los confines del orbe, hasta donde sea necesario llevarlos. El Espíritu Santo entonces será testigo. Y aquí hay un elemento muy importante cuando decimos son testigos iluminados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el garante de la verdad sobre Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién garantiza que la enseñanza sobre Cristo permanecerá hasta el último día? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo hacen los hombres para conocer esta verdad? Los apóstoles. Los apóstoles son los testigos, ¿verdad? Los testigos que en la historia tienen que hacer presente el testimonio de ese que está invisible, que es el Espíritu Santo, que es el testigo invisible de Cristo, que va a garantizar la verdad sobre Cristo hasta el último día. Y que al mismo tiempo hará eficaz la Pascua. Es decir, la Pascua de Cristo tiene que entregarse. San Juan en su Evangelio dice
que el Evangelio ha sido escrito, dice en el capítulo 20, dice, esto ha sido escrito para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿verdad? De manera que esa vida en abundancia, que es obra de la Pascua, se nos entrega por la acción del Espíritu Santo. Por eso nosotros le llamamos Señor y dador de vida. No solo, diríamos, hace presente la verdad sobre Cristo y todo, sino que actualiza, hace acción, realiza la obra de salvación de Cristo en nosotros. Nos santifica. Nos trae la vida de Cristo. Por eso el Espíritu Santo, junto con los apóstoles, van a dar testimonio de la verdad. Ellos harán en el tiempo, harán presente el misterio de la verdad, esa realidad tan necesaria. Los apóstoles, ¿verdad?, serán testigos, pero unos testigos que están fortalecidos, iluminados por esa fuerza de lo alto, por ese don de Dios, a partir del cual entonces la misión se puede llevar adelante. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, lo nuestro puede alcanzar las fuerzas humanas, que serán siempre insuficientes. Pero el Espíritu Santo en nosotros lo que hace es que lleva las fuerzas nuestras más allá de lo que podemos. Así que yo, por ejemplo, por la acción del Espíritu Santo tengo más paciencia, tengo más fortaleza, tengo más... ¿Por qué? Porque la fortaleza mía, que tiene una medida humana, ahora es fecundada por una acción divina. Entonces, claro, yo pongo este ejemplo que capaz que ya se los puse a ustedes o a algunos que ya están acá, que yo los conozco, que son de mi parroquia. Pero bueno, la acción humana es como una persona en un bote que rema. ¿Cuánto avanza? Y bueno, la fuerza que él tenga en los brazos, el largo que tengan los remos, diríamos, la resistencia que pueda tener en el viento, lo que va a avanzar está referido a esas cosas. Eso es lo que va a avanzar esa barca por las solas fuerzas humanas. Pero si yo le pongo una vela, esa es la acción del Espíritu Santo. Ya no es solo la fuerza, los remos, mi fuerza. Ahora hay algo que impulsa y por eso dilata los límites. Eso que Cristo dice, ¿verdad? Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese hasta el fin, ¿qué quiere decir? Es que me dilatan los límites. Ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo vamos a amar a los demás como tú nos amas, Señor? Si nosotros tenemos un amor pobre, tú sí, pero si tu amor lo fecunda, el Espíritu Santo irá más allá de ti. Y te llevará a donde tú mismo te asombrarás. Porque ahora ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y por eso entonces ven, la acción del Espíritu Santo dilata, impulsa. Es como esa vela en esa barca. Ahora ya no es solamente lo que humanamente podemos, sino que hay un auxilio de Dios que viene a impulsarnos y entonces empieza a llevarnos más allá. Esto no quiere decir que yo no ponga lo mío, no, yo tengo que poner lo mío. Pero ciertamente que diríamos, si ustedes se acuerdan, y con esto hacemos un cortecito, se acuerdan de Elías, ¿se acuerdan que Elías hay un momento que no tiene para comer ni nada? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Sí? ¿No? Si no les cuento más o menos la historia breve. Elías se queda sin comida, está bastante desfalleciente, y se encuentra una viuda y le dice que le vaya y que le traiga pan. Y la viuda le dice que no tiene, que la harina que tiene y que el aceite que tiene es insuficiente. Y que si lo hace el pan para él y se lo entrega, no va a poder comer su hijo y se va a morir. Y Elías le dice, ve, porque la harina no se va a acabar y el aceite tampoco. La introduce en una medida. Ahí es donde está Dios. Ahí es donde está Dios. Ella tiene que creer. Y esta mujer hace eso, hace eso y ve que la harina no se termina. Y entonces cuando se pregunta, no es una explicación racional, es la acción de Dios. Y en esto pasa lo mismo. En la medida en que el Espíritu Santo fecunda nuestras acciones humanas, entonces dilata los límites, vamos más allá de lo que podemos. Nosotros nos volvemos más dóciles
Y Él va impulsándonos, va llevándonos. Bueno, esto es lo que hacen los discípulos. Fíjense, algunos que estudian mucho dicen que San Pablo caminó 10.000 kilómetros. Bueno, obvio. Hay una pasión por Cristo, un gran amor por Cristo, pero seguramente habrá ido mucho más allá de lo que podía. Porque la alegría que tenía, el amor que tenía, la fe que tenía, lo hacían ir. De manera que ven, entonces el contexto del Nuevo Testamento es este. Es cierto que en Cristo se cumplen las profecías y las promesas, es cierto, pero la aparición de Cristo trae también una novedad que admira porque no era esperable. Es decir, es cierto que se cumple, pero supera, desborda la promesa, porque Dios viene a visitarnos con su Hijo y el Hijo revela el misterio de Dios y las relaciones que se establecen entre Dios. Y viene a entregarnos qué cosa, el ser hijos. De manera que Jesucristo vive en la tierra como vive en el cielo. Así en la tierra como en el cielo. El Hijo vive en la tierra como hijo, que es como vive en el cielo. Pero en la tierra traduce en un lenguaje humano cómo viven los hijos. Y nos enseña a nosotros a vivir como hijos. De manera que ven la maravilla del Nuevo Testamento y el lugar central en el que estamos. Irrumpe en el mundo esa nueva realidad que trae Cristo, y a partir de él trae justamente, en la medida en que él se entrega en la cruz y resucita, dona esa vida, que es lo que hace el Espíritu Santo, entrega la vida del resucitado. La hace sacramentos, la hace oración, la hace caridad, la hace, ¿verdad? El Espíritu Santo distribuye esa vida del resucitado que nosotros recibimos y que después tenemos que vivir. Bueno, si les parece, estamos a 3 minutos de las 8, hacemos unos minutitos, y por ahí por 7 y 8. Si les pregunto si hay alguna pregunta, anoten. Si es de esto, anoten y vemos. Recuerden que los apuntes están desarrolladas, estas mismas cosas, están más ordenadas en cuanto a los textos a los que remiten y los que hay que buscar, y uno puede profundizar, pero lo importante es aquí que cuando hablamos del Nuevo Testamento estamos en este ambiente, que no podemos, ¿verdad? Ahora después vamos a ver que tiene 27 libros, que los 4 primeros son tales, esos datos, ¿verdad? Pero no podemos prescindir de esto, que es lo que está en juego. Es la obra de la redención realizada por Cristo, revelada en su plenitud, y que de alguna manera muestra que este es el designio del Padre, que es el Padre el que lo ha enviado, y que al mismo tiempo esa obra se continúa por la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, para que lo que Cristo realizó pueda alcanzar a todas las generaciones, porque como habíamos dicho, el Espíritu Santo es un maestro interior, pero no queda reducido al tiempo, como Cristo, que más vivió 33 años, estuvo 3 años ¿verdad? Allí tenemos un poco lo que acontece con el magisterio de Cristo. En cambio, el del Espíritu Santo permanece para siempre, hasta que Cristo vuelva, se hará presente en el mundo. Bueno, descansemos unos minutitos y luego, más o menos cerca de 10, retomamos.